mayoría de ustedes, cuando digo Mateo 24, ya deben estar pensando en las señales antes del fin. Hay un capítulo anterior a ese, Mateo 23, en el cual el Señor ocupa todo un monólogo explicando una serie de cosas que hoy vamos a ver. Específicamente el Señor se refiere a la hipocresía de los fariseos. Y con eso Él también describe las características del sistema religioso de su época. Espero que todos tengan claro esto, y es que el Señor en su primera venida sacudió el sistema religioso del llamado, entre comillas, pueblo de Dios. Porque el Señor venía a mostrar cuál es la guianza que Dios da para acercarse a Él, y por consiguiente a mostrar cuáles son las normas o los caminos. Pero el hombre ya se había inventado una serie de cosas, como siempre ha pasado. El Señor de hecho ha sacudido el sistema religioso desde el principio casi de la creación. Lo hizo con Caín, cuando ustedes recuerdan cómo fue que él llevó su sacrificio y no fue agradable a Dios. Después pasó por Noé, cuando fue el único con su familia que agradó a Dios en medio de un mundo, no digamos incrédulo en el sentido de que no creía en Dios, pero no creía en el Dios verdadero. Era un sistema lleno de religiones paganas. Y lo mismo pasó con Abraham cuando lo saca de entre su tierra y su parentela. Allí había una religión politeísta y Abraham era el único que creía en un Dios único. Vuelve y lo hace entonces continuamente a través de los profetas con el pueblo de Israel. Cada vez que envía un profeta es para sacudir esa terquedad con la cual el pueblo de Israel construía un sistema disque de acercamiento a Dios. Ellos habían tomado la palabra que Dios le dio en el monte Sinaí y la que le dio a través de Moisés, y construyeron una serie de tradiciones que terminaron en libros, para ser exactos 5, aparte de la Biblia, que llegaron a ser más importantes que la escritura de Dios. Los fariseos y los escribas se regían por esos 5 libros antes que por la Torá. El Señor en su primera venida vino a mostrar que los hombres siempre seremos ineptos para construir un sistema que agrade a Dios, para acercarnos a Él. Y es por eso que debemos siempre desechar de nosotros esa frase tan repetida que se oye: no, es que yo tengo una relación con Dios, es que yo oro a Dios en el momento en que creo oportuno, en el tiempo mío, es que yo leo la palabra como a mí me parece. Hay guías claras en la misma palabra de Dios sobre cómo tenemos que acercarnos a Él. No debemos ser tan permisivos y tan elásticos, sino entender que hay una forma que agrada a Dios y una que no lo agrada. Eso fue lo que vino a mostrarles a los fariseos. En el capítulo 23, todo el capítulo 23 de Mateo, el Señor exhorta a un sistema religioso que, sin darnos cuenta, nosotros muchas veces, en algunas circunstancias, seguimos. Vamos a ver qué nos dice entonces en la palabra el propio Señor Jesucristo. Pero vamos a empezar por una introducción que es también parte de lo mismo, porque Lucas, en el capítulo 11, habla, aunque un poco más resumido, lo mismo que Mateo 23. Entonces termina con una conclusión que está en Lucas
capítulo 12, versículos 1 a 2, que voy a leer como introducción para después continuar con Mateo 23. Lucas 12, 1. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. El Señor habla aquí de la hipocresía como la levadura de los fariseos, que es lo que va a diseccionar en el capítulo 23 de Mateo. Ya vamos a leerlo ahora. Entonces, ¿qué es la religiosidad? Primero, la religiosidad es un sistema de tradiciones humanas. Así se ha hecho desde hace varios años, así hay que continuar haciéndolo. Eso puede ser cierto de alguna manera, pero otras veces puede ser falso, porque tenemos que permitir que el Espíritu Santo cambie la agenda a veces de las reuniones. Otra manifestación de la religiosidad son los ritos repetitivos sin corazón. Recuerden que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la mejor definición de lo que es la religiosidad. Entonces, la hipocresía es esa tendencia o actitud de aparentar algo que no es verdad ni es sincero. Y hay dos fuentes muy grandes de hipocresía. La primera es la religiosidad, que marca una doble vida del ser humano, porque el ser humano tiene que aparentar algo de espiritualidad mientras está reunido con otros que también aparentan algo de espiritualidad. Pero cuando termina ese tipo de reuniones espirituales, entonces se dedica a vivir mundanamente. La mundanalidad es la otra forma de hipocresía, que es la que vemos en el mundo común y corriente, donde vemos a gente afanándose por comprar cosas para mostrárselas al familiar o al vecino y hacerle decir: uy, ¿cómo te está yendo de bien? Apariencias y mentiras de la mundanalidad. Entonces nos dice en Mateo 23, voy a leer hasta el versículo 3 desde el 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Miren cómo plantea el Señor el problema. Él está hablando de un grupo religioso sumido en las tradiciones y en la apariencia. Pero la exhortación de Mateo 23 va dirigida al creyente, individualmente. Esta enseñanza va dirigida a ti y a mí, porque puede que el pastor o la junta de ancianos o la iglesia sea la que haya inventado una serie de tradiciones que terminan convirtiendo las reuniones de esa iglesia en puros ritos religiosos. Pero yo soy responsable de perpetuar esos ritos cuando me quedo callado, cuando hago lo mismo que me piden que haga dentro de la religiosidad, cuando no uso la palabra para redarguir. No estoy abogando aquí porque alguien se pare en rebeldía y grosería diciéndole: pastor, usted está equivocado, mire, la Biblia dice esto. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando un creyente
está muy consciente de lo que la palabra enseña y está viendo que las cosas no se están haciendo bien en su iglesia, lo primero que tiene que hacer es orar por ese pastor y por esa junta de iglesia para que el Señor venga a mostrarles. Pero si no pasa nada con la oración, entonces debe llamar a alguien aparte y explicar cuáles son los puntos que él cree que son bíblicos y cuáles cree que no lo son. Con todo respeto, con toda humildad y mansedumbre. Yo no estoy propendiendo aquí para que se levante en rebeldía dentro de una iglesia. Espero que eso quede muy claro. Entonces, el Señor Jesucristo aquí a los fariseos los denuncia directamente. Es más, en Lucas capítulo 11 se nos habla de que el Señor fue invitado a la casa de un fariseo y este fariseo le hace el reclamo al Señor Jesucristo sobre el hecho de que él no se lavó las manos antes de comer. Y ustedes saben que los fariseos eran muy apegados a eso. Porque los fariseos y los escribas eran los que conocían muy bien la escritura y el resto de libros judíos, los 5 que les nombré ahora, y además interpretaban esa palabra para el pueblo, pero la interpretaban siempre en la literalidad de la letra. Parece una redundancia lo que estoy diciendo. Tomaban la letra muy literalmente y nunca estuvieron en el espíritu de la escritura. Entonces terminaban convirtiendo una serie de escritos en una cantidad de imposiciones sobre el resto de sus hermanos judíos. Mateo 23, 4 y 5 dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Aquí empezamos a ver entonces lo que son sistemas religiosos en todas partes. Los hay entre los cristianos, los hay en las sectas, en las falsas doctrinas, los hay en las religiones de donde venimos, y muchas de esas suelen ser sectas de tipo legalista, de lo externo. Entonces le dicen a la mujer: usted no puede venir en falda más arriba de la rodilla, tiene que ser una falda abajo, y no puede venir en pantalón, no puede venir maquillada, y se convierte eso en una opresión, un legalismo extremo, donde el creyente se ve como en una cárcel. No hay libertad en el espíritu y tampoco se enseña cómo acercarse al corazón de Dios. Hay sectas de estas que se vuelven muy, las llamo yo, biblistas. O sea, toman la Biblia, pero la interpretan a su acomodo y con ella golpean a la persona por la cabeza y por el corazón. O hay sectas pseudoteológicas. Todo es en función de la teología, pero desplazan la relación directa con Dios, la relación personal con Dios, porque siempre están buscando la apariencia, pero no la esencia. El Señor Jesucristo vino a mostrarle a estos legalistas, a estos religiosos, que eso era lo que estaban haciendo, que ellos no estaban pasando de un cielo de bronce. El cielo estaba cerrado para ellos porque habían construido sistemas humanos, dejando de seguir el sistema divino. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Hemos convertido nuestra reunión dominical o de cualquier otro día de la semana en una costumbre? ¿En algo apagado? ¿En algo que no
toca el corazón. No, es que ese pastor, usted viera cómo habla, es muy aburrido. Hermano, si el Señor lo puso como pastor aburrido, debe ser por algo. Quizás está probando tu corazón para ver si a través de ese hermano aburrido tú te conectas más al Espíritu Santo y oyes y recibes la verdad directamente del corazón de Dios. Quizás a través de ese hermano aburrido, seguramente. O uno que echa muchos chistes, porque en alguna parte publicaban toda una lista de exigencias. ¿Cómo es su pastor? ¿Es demasiado gordo? ¿Usted lo quiere flaco? ¿O es demasiado flaco y usted lo quiere gordo? ¿Habla muy fuerte y usted quiere que hable más suave? ¿O habla demasiado suave y usted quiere que hable más fuerte? Somos muy exigentes con los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los ojos en ese ministro, no en Dios. Es lo mismo que con las bendiciones de cada día. Si yo pongo los ojos en el desayuno, es probable que descubra que el alimento que estoy comiendo no es precisamente el que a mí me gustaría, o está demasiado cocinado o no lo está. Pero si pongo mis ojos en Dios, descubro que ese es el alimento preciso que necesito para este día, y entonces doy gracias a Dios. Lo mismo hago en mi congregación. Gracias por el hermano que se toma el trabajo de predicar para mí. Pero gracias, Señor, por tu palabra a través de ese siervo. Voy a mirar menos al hombre y a mirarte más a ti. Vamos a empezar a buscar más la esencia y no la apariencia. Mateo 23, 6 y 7 dice: y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar el asiento de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, quiere decir maestro. Entonces empiezan a construir iglesias donde se forman jerarquías ministeriales con títulos. No, es que mi iglesia tiene un apóstol y tiene un profeta y tiene un pastor y tiene un maestro dominical. No, eso es tremendo. Y tiene una junta de ancianos. Pues hermano, de la religión de donde yo vengo había un, ¿cómo le dicen hoy? Un poteito, un cardenal, un obispo y otros que formaban la jerarquía. En la iglesia cristiana, sin darnos cuenta, estamos construyendo a veces ese tipo de jerarquías, cuando solamente debíamos buscar a alguien que nos guíe en el conocimiento de la palabra de Dios y después el corazón de Dios. Iglesias donde se busca la preeminencia de los hombres. Entonces, es que el pastor fulano es muy conocido, es muy famoso, debe ser muy buen siervo de Dios. Pues ojalá, hermano, amén. Qué bueno que ese sea en tu iglesia. Pero ¿y si no? ¿Qué vas a hacer? Muy conocido, muy famoso, pero no tan siervo de Dios. Y entonces, ¿vas a renegar contra la iglesia y contra Dios? Iglesias donde se hacen eventos que resalten a los hombres. Entonces hay convenciones cada rato, congresos cada rato, retiros cada rato, porque es que viene fulano, hermano, y viene sutano, viene del exterior. Entonces ese debe ser un congreso por todo lo alto. Por consiguiente, esperamos los diezmos y las ofrendas, hermano, no se les olvide. Mateo 23, 8 al 12. Pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Muy claro lo está diciendo. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Miren esto como la religión es de lo primero que incumple. Versículo 10, no permitan que nadie los llame maestros
porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El Señor está diciendo a ustedes, todos son iguales, y solo alguien está por encima de ustedes, que es Dios y que es Jesucristo. Versículo 11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. La razón para distinguir a un siervo de Dios es que quiere servir de muchas maneras, ministrando, predicando, aconsejando, orientando, aclarando a los demás. Usted está hablando de usted mismo, pastor. No, yo estoy hablando también de ti. Tú como oveja te conviertes en ministro del Señor en tu casa. Entonces tienes que servir a los tuyos con la palabra de Dios y con las ministraciones de Dios. Mateo 23:12, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Es muy triste ver en la iglesia del Señor hoy en día cómo los pastores, no todos afortunadamente, hay muchos que son verdaderos siervos del Señor y están sirviendo sacrificadamente en partes muy complicadas, muy peligrosas de nuestra geografía. Pero es muy triste ver a otros que solamente están viendo a ver cómo se promueven de pastor, que ya no es suficiente el título, a apóstol, para entonces poder visitar iglesias y acapararlas bajo su dominio, como si eso fuera una jerarquía promovida por el Señor, cuando no lo es, porque en ninguna parte de la Escritura dice tal cosa. Aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y entonces empezamos a ver caer a uno y a otro de los que se estaban levantando a sí mismos. Pero estamos también viendo cómo los que han sido humildes para Dios, no han tenido en poco servir a Dios de cualquier manera, predicando una palabra corta o larga, a uno o a 3 personas, cogiendo una escoba en cualquier momento, yendo a visitar a un necesitado, atendiendo la llamada telefónica de un enfermo. Y entonces el Señor dice, tú estás más enfermo que el que está llamándote a ti. Sin embargo, por cuanto dispusiste tu oído y tu corazón para oír a ese necesitado, he aquí que yo te bendigo y te levanto. Los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hermanos, hay un orden. Primero, Dios. Segundo, humildad. Y tercero, servicio. Eso es lo que nos dice en estos versículos. Solo Dios, en Mateo 23:9, y el que es más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Humildad y servicio. Por eso es que yo te repito con alguna frecuencia que si tú estás en una congregación cristiana, en una iglesia cristiana, debes servir a aquel a quien el Señor ponga delante de ti. Mateo 23:13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Estos son sistemas religiosos que complican con normas y tradiciones lo que debiera ser sencillo. ¿Cuál es la puerta? Cristo. Por eso dice, le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. No les predican del Cristo que está en la Escritura. Si hablan de Cristo, hablan de uno que no es, o de aquel que les conviene solamente, pero no del Cristo evangélico, del Cristo de los evangelios, del Nuevo Testamento. Y entonces tenemos a cristianos que no conocen a su Cristo,
Mateo 23:15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos? Algo que marca a estas congregaciones es la búsqueda de crecimiento numérico sin santidad. Que crezca el número cada semana, que traigan más gente. Y para eso les montamos un espectáculo. Porque en vez de enseñar sobre cómo agradar a Dios, se agradan ellos mismos. Mateo 23, 16 al 22. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir este juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Vean la confusión que hay aquí. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Ya voy a resumir esto, para que quede claro. Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Lo que está mostrando este pasaje es que hay una especie de idolatría aún por las cosas de Dios, aún por el templo físico, aún por el número de sillas, por la clase de púlpito que hay que mostrarle a la congregación, por los equipos de sonido y de alabanza. No, hermanos, hay que tener un buen equipo, porque esto es para el Señor. Mentira. Es para que los que están mirando el espectáculo queden descrestados. Esa es la verdadera intención muchas veces. Hay idolatría dentro de la iglesia por las cosas de Dios, olvidando que debe haber una adoración verdadera del Dios de esas cosas. Mateo 23, 23 y 24. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse un mosquito, pero se tragan un camello. En el legalismo de estas congregaciones se fijan en la letra y en la forma del ritual. Entonces, hasta el propio diezmo adquiere una importancia que en realidad no se le debe dar, porque olvidan que el mismo Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificios, entendiendo el sacrificio como esa aproximación a los rituales que están establecidos sí en la palabra, pero que son para que sean hechos con el corazón y no solamente con las manos. Mateo 23, 25 y 26. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten toda clase de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Está escrito, hermanos, que el hombre mira la apariencia, pero Dios ve el corazón. Son reuniones
llenas de apariencia. ¿Por qué? Pues porque las autoridades de esas reuniones buscan que a través de las apariencias sean tocados otros intereses. El problema es que estas congregaciones también se llenan de gente que busca apariencias. Por eso es que, como digo yo, explotan muchas de esas como maíz pira. Crecen y crecen y crecen porque son ministros, entre comillas, hipócritas con congregaciones hipócritas. Alguien decía, es que cada uno tiene el pastor que se merece. Si está buscando cosas mundanas y profanas, pues va a buscar un pastor que no defienda precisamente la santidad. Mateo 23, 27 y 28. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Usa siempre el mismo modelo para insistir una y otra y otra y otra vez. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de inmundicias por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. La figura del hedor de las tumbas refleja la falta de santidad interior con apariencia externa de una supuesta santidad. Eso es un sepulcro. Pero si hubiera una cámara que siguiera 24 horas del día esa vida, de pronto veríamos cosas escandalosas. Mateo 23, 29 al 32. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Estos sistemas hipócritas son perseguidores de los que predican la sana y sencilla doctrina de Cristo. Ay del predicador que vaya a hablar de santidad, de pecado o de arrepentimiento en una de estas congregaciones. Incluidos los congregantes, van a empezar a tirarle piedras en forma de miradas despectivas, de desaprobación, de bocas torcidas y cosas por el estilo, si es que no lo llegan a insultar. Y termina este pasaje del versículo 33 al 36. Serpientes, hijos de víboras. ¿Quién es la serpiente? ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, pero a algunos los matarán crucificándolos. Estos sí eran verdaderos hombres y maestros de la ley. Y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Eso hacen hoy en día inclusive. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, este juicio caerá sobre la misma generación. ¿Saben cuál es la piedra más frecuente que se le lanza a un predicador que hable de santidad en una congregación no tan santa? Que nunca más lo vuelven a invitar. Y viene un menosprecio a su predicación de ahí en adelante. Este es el sistema diabólico metido dentro de la iglesia del Señor. Este es el sistema que tenemos que vigilar. Hermanos, ¿eso dónde está? En la palabra. Y está un capítulo antes de las señales antes del fin, de Mateo 24.
Así que hay que conectar las dos cosas. Quiere decir que esta va a ser la característica de los tiempos del fin, de la iglesia de Laodicea. Por tanto, hoy hay una invitación a la sinceridad y a la transparencia del corazón y de las acciones que agraden a Dios, para ti y para mí. Yo repito esto a riesgo de parecer cansón y lo vengo diciendo desde la pandemia. El tiempo de gracia que el Señor nos dio a partir de ese año largo fue para mostrarnos que definitivamente habíamos entrado en el tiempo del fin y que era necesario prepararnos en santidad. Toda esta exhortación va contra aquellos que no quieren ser sinceros de corazón para con Dios. Es todo un capítulo. ¿Se pueden imaginar la importancia entonces que tiene el tema para el Señor? Un capítulo de denuncia personal de Jesucristo contra la hipocresía. Por eso podemos deducir entonces cuánto aborrece Dios la falta de sinceridad y cuánto bendecirá entonces nuestro Señor un corazón que se acerca a Él humilde, contrito y abierto, completamente entregado a Él. Amén y amén.